ejemplo, infecciones urinarias, como corresponden, por ejemplo, podemos hablar un poco de cálculos renales, tenemos que hablar un poco del análisis de la orina, tendríamos que hablar, por ejemplo, de dolores, de lumbalgia, dolores lumbar, que vamos a ir tocando. Obviamente es tan amplio que no se puede tocar todos los temas. Entonces yo, con los grupos ya anteriores, he elegido enfocarme más en un tema, ¿no? Lo otro se va a tocar, vamos a tocar un poco de edema, vamos a tocar un poco de función renal, vamos a tocar un poco de definiciones de falla renal aguda, falla renal crónica, vamos a hablar de albuminuria, de proteinuria, pero el enfoque que le he dado a la clase es sobre infecciones urinarias, o sea, la mayor parte del tiempo vamos a hablar sobre infecciones urinarias. Obviamente, antes de hablar de infecciones urinarias, hablaremos sobre el examen de orina. Qué cosas importantes hay en el examen de orina. ¿Por qué decidí enfocarnos en ese tema? Por varios motivos. Primero, porque es frecuente. Las infecciones urinarias son frecuentes. Dice que, para que tengan un dato, por ejemplo, el 30% de las mujeres en edad reproductiva han tenido o van a tener un cuadro de infección urinaria, y 10% de ellas van a ser recurrentes de estas infecciones, van a tener más de una vez. Entonces, 30% es un montón, o sea, se dan cuenta, es la tercera parte de la población femenina, ¿no? que pueda tener una infección urinaria. Entonces, es una cosa muy, muy frecuente. Pero ¿por qué más? No solamente ese es el motivo, sino por lo mal enfocado que veo que está el tema de infecciones urinarias. Yo creo que muchos médicos han leído el tema de infecciones urinarias hace años y se han quedado con esa idea, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que yo veo y que quiero que ustedes vayan determinando cuando revisemos si, ¿no? qué es correcto o qué no es correcto, ¿no? Las ideas que he visto que tienen son las siguientes, ¿no? Equivocadas desde todo punto de vista, ¿no? Primera idea que pueda decir es que se considera que todo paciente que tenga leucocitos en orina tiene infección urinaria. ¿Cómo sucede esto más o menos? ¿No? Llega un paciente, por ejemplo, vamos a decirte, con una neumonía, con una neumonía, pasa el médico y le dice al residente o al interno, antes del interno de residente nada más, ¿le has pedido examen de orina? No, pídele por si acaso. Llega el resultado de orina y dice, leucocitos, qué sé yo, 20 a 30 por campo. ¿No ves? Tiene infección urinaria. Y el paciente le asume neumonía más infección urinaria y le agrega un antibiótico para cubrir la infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Primero, no se debe pedir un examen de orina a un paciente que no tiene el criterio clínico. El paciente está cursando con una neumonía o con un ACV o una pancreatitis. ¿Para qué le pide examen de orina? Ya tiene una infección. Segundo, los leucocitos no hacen diagnóstico de infección urinaria. Presencia, aunque haya mayor cantidad, 20, 30, 40, 50, 100, no te hace el diagnóstico de infección urinaria. El diagnóstico se basa en la sintomatología. Si no hay sintomatología de infección urinaria, no hay infección urinaria. El otro error que veo con frecuencia es justamente también en esto de los leucocitos, ¿no? Cuando el paciente a mayor cantidad de leucocitos en orina, la infección es más severa. Es decir, si un paciente va a la consulta, tiene mínimamente una leve disuria, o sea, le molesta un poquito, le arde un poquito de orinar, y orina cada rato, nada más. Le hacen un examen de orina y tienes más de 100, porque es lo que ponen, cuando encuentran un recuento elevado, ponen más de 100 leucocitos por campo, así te informo. Y el médico dice, uy, tienes una infección fuerte, le dice, ¿no? Todavía incide en lo que es fuerte. Y no, tienes un antibiótico inmediatamente, si no te vas a complicar y bla, 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 bla. Eso es falso, ¿no es cierto? O sea, no, la severidad de una infección urinaria se basa en los síntomas. Es decir, un paciente que va a la consulta por
una paciente, digamos, mujer, sin factores de riesgo, que solamente va por disuria y orinar a poquitos y orina cada rato, es la infección más simple que puede haber. El paciente se puede ir de alta con una sola toma de antibióticos. Al contrario, al otro lado de la calle, al frente, tienes una paciente, varón, mujer, diabético o diabética, con otras comorbilidades, que va con fiebre, que va con la presión baja, que va con encuentras en los análisis elevación de la creatinina, que está desaturando, la saturación está baja, que le haces unos gases arteriales y el oxígeno está bajo, que ha elevado la bilirrubina, que tiene alteración de la conciencia, etcétera, etcétera, ese paciente claramente tiene un diagnóstico que se llama urosepsis. Y ese paciente está haciendo falla orgánica, falla del riñón, falla del pulmón, falla del hígado, por eso tiene todas estas manifestaciones que acabo de mencionar. Y ese paciente tendrá que estar seguramente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la severidad de la infección urinaria depende del cuadro clínico de cada paciente. Y ese paciente inicial, el primer paciente que les decía, le voy a dar fosfomicina, pero 3 gramos, una sola dosis. Y se acabó su problema. Y al otro paciente lo voy a pasar a una consulta a la UCI. En la UCI va a estar seguramente intubada, con ventilación mecánica, con uso de vasopresores, con catéter venoso central, con línea arterial y con alto riesgo de fallecer. Entonces, eso es en cosas, digamos, diferencias marcadas que les he dado, es lo que diferencia una infección leve de una infección severa. No la presencia de leucemia. En ningún texto, nunca, jamás he encontrado nada de eso. No sé de dónde, qué mente ha ideado ese pensamiento de decir que a mayor cantidad de leucocitos mayor y lo peor no es eso tal vez, ¿no? Lo peor es la gente que sigue, ¿no? Porque alguien puede equivocarse y despertarse y tener una mala idea, ¿no? Y asumir que esa mala idea es buena, pero vamos a los demás que siguen, ¿no? O sea, no piensan, no analizan las cosas, y eso es otra cosa que veo, el otro punto que veo, que no solamente existen malas ideas respecto a las infecciones urinarias, que conlleva a un mal manejo, sino que esto se ha difundido, o sea, todo el mundo hace lo mismo. Es decir, si ustedes se van a atender a una clínica que tenga mayor prestigio en Arequipa, van a tener probablemente, no estoy afirmando, no soy quien para decir, que, pero ¿por qué afirmo esto yo? Porque yo veo pacientes en todo lugar. Entonces veo pacientes trabajo en una clínica X y veo cómo el paciente es manejado de esa manera. Luego trabajo en el seguro y veo cómo es manejado en emergencia de seguros de paciente, ¿no? Luego, algún familiar conocido va a un centro de salud cercano de donde vive y veo cómo lo manejan. Entonces, por eso puedo afirmar que probablemente el manejo equivocado de las infecciones urinarias se da a todo nivel, ¿no? En el centro de salud, en en las clínicas particulares y en el MINSA y en el salud, ¿no? O sea, y eso me llama mucho la atención. Me llama la atención, ¿por qué? Porque si es una patología, al inicio dije, tan frecuente, ¿por qué los médicos no se leen un poco el tema? O sea, ¿por qué? Entonces me da que pensar a mí, si yo soy médico de un centro de salud, voy a atender pacientes que siempre venir con eso, ¿por qué no reviso el tema? ¿No? ¿Por qué me dejo llevar? Porque yo supongo que esta conducta que les digo, que esas ideas que están mal pero que se aplican, se han adquirido durante el internado, ¿no? Entonces han ido a ser internado, han visto que eso se hacía y han asumido que eso es normal, pero eso es otra cosa. Ustedes no tienen que hacer eso, de ninguna manera. Les cuento un caso brevemente, ¿no? Miren, yo trabajo en medicina interna, pertenece al hospital Yanaguara, pero nos enviaba a Zamáculo. Resulta que, bueno, me mandan a pasar visita, me toca pasar visita después de tiempo, ¿no? Porque he estado haciendo
otras actividades, no solamente nosotros pasamos visitas, hacemos también consulta de atención inmediata, nos mandan a hacer teleconsulta, que no sé para qué, para mí no sirve mucho, y luego me mandaron a pasar visita, me tocaba en mi rol trabajar visita médica. Bueno, puedo pasar visita al paciente y encuentro este, un paciente, varios pacientes he visto con problemas, ¿ya? Pero uno nomás les cuento. Es una paciente que tiene 70 años, mujer, que, que hace en marzo, fíjense, en marzo, estamos ahorita, vamos a llegar estamos a medio mes de junio. En marzo, la paciente, desde marzo está hospitalizada para empezar, para que se hagan una idea. Desde marzo, la paciente va al Goyeneche, en el hospital, porque tenía debilidad. En el Goyeneche le dicen, tiene Guillain-Barré, le empiezan terapia con inmuno. Ahora, no sé por qué va a Goyeneche, porque la paciente tiene seguro, pero bueno, de repente tiene desconfianza. Hay mucha gente que tiene desconfianza del seguro, cree que en otros hospitales es mejor. Yo no confiaría por ser, yo no confiaría, yo no, o sea, yo no pensaría que puede afirmar que el seguro está mal, o que no, es cuestión ya de atención de cada persona. Pueden haber muy buenos médicos en el MINSA, de hecho que los hay, igual hay muchos muy buenos médicos en el seguro y en la parte privada, ¿no? O sea, no, o sea, esa idea de decir, no, en el seguro, no, o en el ministerio, no, o en el, no, pues no pueden afirmar eso, ¿no? En todo sitio, porque generalmente los médicos se han formado en dos universidades, ¿no? O en la católica o en la UNCE, y tienen la misma formación, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Salvo que vengan médicos de otro sitio y ya formen una nueva clínica y podría haber alguna diferencia. No somos médicos formados acá en Arequipa con nuestras falencias, con nuestras oportunidades, con nuestras ventajas, con todo eso que conlleva este, haber estudiado en estas universidades. Bueno, la paciente le dicen que es un Guillain-Barré, le empiezan inmunoglobulina humana, que es el tratamiento para Guillain-Barré, la paciente aparentemente mejora, le dan de alta. Luego la paciente empeora, presenta una descompensación, mayor dificultad inclusive para caminar y para respirar, según con lo que reporta la historia, la llevan nuevamente al Goyeneche, en el Goyeneche la intuban y la pasan a Yanaguara. En Yanaguara llega a Yanaguara, en Yanaguara hace un paro cardiorrespiratorio y la suben a UCI. Desde más o menos fines de marzo la paciente ha estado en la UCI, hasta mayo. En mayo, más o menos a mediados de mayo, la paciente ha bajado a medicina. Este, la intubada, ventilación mecánica, vasopresores, catéter venoso central, y lo que les digo, lo que pasa en un paciente, infecciones intrahospitalarias, le han encontrado Klebsiella, pseudomonas, se ha metido bacterias, han usado antibióticos, N antibióticos, y el paciente, cuando yo voy a verla, yo había estado ya mes y medio en el hospital, nunca me había tocado verla, porque como hay sectores, nunca me tocó verla. ¿Y cuál es el plan del paciente? ¿No? Este paciente le van a hacer una tomografía, una colonoscopía, el día martes. ¿Por qué? Porque en una tomografía le han encontrado engrosamiento de la pared del colon. Muy bien, ese es el plan. Se prepara y se va a colonoscopía. Entonces, asiste, ¿qué tiene? Tiene una secuela de Guillain-Barré, ¿no? Ese es el escenario del paciente. Y entonces, ¿a qué iba yo? ¿Por qué les he contado este caso? Porque el paciente ha sido visto por, no sé, 20 médicos. Según vi en la atención, había 259, antes que yo, en medicina, 259 atenciones. No significa 259 días, porque el paciente se atendió en la mañana, a veces en la tarde, en la noche le hacen revolución cuando se pone mal. 259 atenciones tenía. Y en 259, en medicina, porque puede haber sido en emergencia, otras atenciones más, puede haber tenido más atenciones. Y el paciente se repetía la misma historia, secuela de Guillain-Barré y probable sea de colon,
y la neumonía que tuvo en la UCI, y es lo que se repetía y todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La paciente no le habían hecho nunca una punción lumbar. Nunca, habían asumido que ya era y punto. No necesitan. La paciente nunca le han hecho una electromiografía. En la paciente nunca se habían preguntado qué tal si no era Guillain-Barré o era otra cosa. Porque la evolución era la siguiente, la paciente no caminaba, la paciente estaba despierta, a veces se desorientaba un poco y tenía prácticamente, movía un poco las manos nada más y los miembros inferiores estaban paréticos, o sea, no había plejía, mejor dicho, ¿no? No había movimiento alguno. Es más, los pies estaban caídos así, como ya, como un daño, en los pacientes que tienen daño severo, ya ni siquiera sostienen los pies en una posición normal, sino se caen así, se hiperextienden de alguna manera, ¿no? Se hiperextienden, ya quedan lineales todo el miembro inferior. Así estaba la paciente. Entonces, a eso voy. Yo tengo mm, eh, esa conducta, ¿no? Todo lo que me dicen, yo analizo al paciente desde cero. O sea, a mí no, cuando veo un paciente, me dicen, no, que tiene tal cosa, no, que el paciente, no, no, olvídense. Y ese consejo les doy también, les puede servir. O sea, ustedes cuando vean un paciente, véanlo al paciente, olvídense de lo que le dijeron, no, que tiene tal cosa, no, no, a ver, hablo con la paciente, hablo con el residente, cómo fue, me averigüé, esto que les cuento, me averigüé todo eso, vi la historia, me di el trabajo de buscar toda la historia, las tantas atenciones que tiene el sistema, porque ya saben que la historia clínica es electrónica, tengo que entrar a la computadora y ver página por página, visita por visita, a ver si le habían hecho algún estudio. Toma tiempo, toma trabajo, pero eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Busqué y no había tenido la estemografía. No tenía la estemografía. Una evaluación por neurólogo que dice paciente con secuela de, lo mismo, secuela de Guillain-Barré. Entonces lo que hago es, este, encuentro una proteinuria positiva. O sea, el paciente tenía proteinuria de 24. Alguien le había pedido una proteinuria, no sé por qué, y estaba positiva. Tenía 2,4 gramos. Ya vamos a hablar de nosotros de proteínas en la orina. Tenía 2,4 gramos en proteínas de 24 horas. Lo normal es 150 miligramos. Tenía 2.400. El paciente estaba haciendo una enfermedad glomerular, una glomerulonefritis. Le repiten a los 10 otra vez y la siguiente que le repiten a los 15 días. Y lo peor de todo que me molesta un poco, ¿no? Que nadie le piden el análisis y nadie hace nada al respecto. Ahí está el resultado, nadie lo comenta, nadie les parece extraño, algo, sin importancia. El paciente tenía un marcador que no presenta Guillain-Barré. O sea, ese punto nada más hace que el diagnóstico del Guillain-Barré se caiga a pedazos. O sea, no hay manera. Tú lees Guillain-Barré, nunca, jamás hay compromiso. O sea, que no hay. Yo le he buscado, no encuentro. O sea, no hay manera de justificar la proteinuria de un paciente en el contexto de un Guillain-Barré. Entonces, no es Guillain-Barré. Y la evolución tampoco es Guillain-Barré. Y nadie se pregunta eso. La evolución no es Guillain-Barré. El paciente no es de esa manera. O sea, la paciente tenía una enfermedad, inicialmente podía ser Guillain-Barré, pero después ya no, porque la enfermedad sigue activa. El paciente nunca ha presentado nada de recuperación en absoluto. Al contrario, cada vez está más pléjico, según lo que puedo yo, claro, yo no lo he visto desde el comienzo, ¿no? Pero según lo que puedo ver, ¿qué recuperación puede haber? Si el paciente no mueve nada, ni los dedos mueve de los miembros inferiores. Entonces, el día, eso te cuento que hace eso poquito nomás, no me han programado a mí de visita el día jueves. Llamo a la familia, le digo que le voy a hacer una punción lumbar, que le voy a hacer unos análisis. Hoy día le están haciendo una electromiografía para ver, y ya se ha puesto todo lo que quieran, que va a salir ahí neuropatía axonal. Que eso no va con Guillain-Barré. Le hice una punción lumbar y las proteínas en el líquido cefalorraquídeo eran 105 miligramos por decilitro. ¿Cuál es lo normal? De 15 a 45. Entonces tiene más de 100 miligramos. ¿Eso cómo se llama eso? Se llama disociación albúmino-citológica. ¿A qué se asocia eso?
Podía ser Guillain-Barré, pero a este punto no puede ser. Ya pasó marzo, estamos en junio, ya no puede tener Guillain-Barré a este punto. Si se dan cuenta, o sea, el Guillain-Barré dura 4 semanas, punto. No puede haber actividad después de eso, ¿entienden? O sea, estas cosas que le estoy diciendo, nadie se ha preguntado, nadie ha dicho, ¿por qué el paciente sigue así si le Guillain-Barré pasó? ¿Por qué no le hacemos una punción lumbar para ver si tiene proteína? Si tiene proteína significa que tiene actividad. Si tiene actividad no puede ser Guillain-Barré. ¿Por qué no le hacemos una electromiografía para ver qué tipo de neuropatía era? O sea, miles de preguntas que nadie se hace. ¿Por qué no se hacen esas preguntas? Porque asumen todo lo que venía atrás. El paciente carga. ¿Qué cosa es el paciente? El paciente en la cama tal, ¿qué cosa es? Es una secuela de Guillain-Barré. Facilísimo, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? No hay nada que hacer. ¿Qué haces con una secuela de Guillain-Barré? No hay nada que hacer. Y tal vez pienso yo que ese puede ser uno de los principales puntos. ¿Por qué no se hace análisis del paciente? Y pienso que es mejor tener un paciente con una conclusión. Bien, usted, mire, fíjese, cada paciente que viene a ustedes, cuando ustedes empiecen a atender pacientes, tienen que verlo así. Cada paciente es un reto, es un paciente que viene con algo que no se sabe. Hay muchas cosas facilísimas, ¿no? Ahora tengo dolor de garganta, ¿verdad? A la gargantita, ¿verdad? Se acabó. Yo, si trabajaría en eso, yo me aburriría, de repente renunciaría a ser médico, ¿ah? Porque pues, hay cosas, para mí esas cosas es aburrido, o sea, qué aburrido, ¿sabes? Entonces, vengo porque tengo verdor por orinar, ay, ya, infección urinaria, es aburrido. O sea, si tú quieres ser médico para hacer eso, no sé, a mí particularmente me parece eso sumamente aburrido. ¿Qué hace? ¿Qué mérito tiene, yo digo, si un paciente darle un antibiótico para la garganta? Claro que hay que hacerlo bien, ¿ah? Porque hasta eso lo hacen mal, porque empiezan a utilizar avebroncol, penicilina procaínica, que no sirve para nada, que la bibliografía dice que no sirve para nada, pero siguen dando. Pero al margen de esas cosas que hay que revisar, es aburrido hacer eso, me parece, es mi opinión, ¿no? Esas cosas simples, ¿no? Entonces, la situación está en tener pacientes que tienen un reto, ¿no? Que tienes una cosa, que tienes que pensar y te obliga a leer, y tienes que leer siempre. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, o sea, olvidarse del facilismo, ¿no? El facilismo de decir, bueno, si todos mis pacientes tienen diagnóstico, ¿yo qué hago acá? No, o sea, revisen cada paciente, dense cuenta. Hay un pacientito de 16 años, que ha ingresado hace 4 días. Lo estaba viendo un médico nefrólogo pediatra, ¿no? Llega porque hace pancreatitis. Entonces, me llaman y me dicen, hay un chiquito, y nosotros no aceptamos pacientes menos de 18 años. Está la norma, ¿no? Pero no hay dónde hospitalizarlo al paciente. ¿Qué tiene, pues? Tiene un síndrome nefrótico, hecho pancreatitis. Yo me imagino ya con la complejidad del diagnóstico. Y para mí es un reto, o sea, no le rehuyo, o sea, ¿me entiendes? O sea, en vez de decir, ¿qué problema la familia? ¿Qué va a decir estando acá un chiquito en cama de adultos? ¿Qué tendrá el niño? Entonces, inmediatamente, tráelo, vamos a verlo, que venga, vamos a una cama, va, digamos, ya ha ingresado el pacientito. Y me pongo a leer qué tiene el paciente, ¿no? En el caso del paciente tiene pancreatitis autoinmune, según lo que yo creo, y tiene enfermedad glomerular, y tiene enfermedad tiroidea, porque he hecho una ecografía, la tiroides está toda fibrosada, y tiene orbitopatía, los ojitos están saliditos, así, tiene orbitopatía. Entonces, todo apunta que es una enfermedad eh, asociada, así se llama la enfermedad asociada a inmunoglobulina G4. Antes se llamaba miculis, antes se llamaba tiroides rediere, antes se llamaba fibrosis retroperitoneal, tienen otros nombres, enfermedad asociada a inmunoglobulina G4. Y ya, reviso el caso, empiezo tratamiento, el paciente está mejor, y le pido los análisis, evalúo y llamo para preguntar. Eso es lo que es reto, o sea, tienes que ver, no te vas a correr ante los pacientes difíciles, ¿me entiendes? O sea, no vas a decir, es difícil, no, ¿qué será? No, 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 mejor no, que vaya a otro sitio. Y el paciente no le correspondería estar acá, es un niño. Y las normas, qué interesa. Total, en fin, cuando si alguien me dice algo, ¿por qué hace tal? El, es para ayudar a un paciente, o sea, ¿para qué estamos acá?
¿Para qué atendemos? ¿Para qué vas a trabajar? Si vas a hacer lo mismo, vas a seguir, continúa igual. Paciente secuela de Guillain-Barré, secuela de Guillain-Barré, 260 atenciones con secuela de Guillain-Barré. Y yo, ahorita, por la proteinuria que ha tenido el paciente, por el líquido con las proteínas que tiene, no es Guillain-Barré. Por la evolución de la enfermedad, no es Guillain-Barré. Y nunca ha sido Guillain-Barré el paciente. Y el paciente ha estado marzo, abril, mayo, junio hospitalizado. Y lo han visto médicos de emergencia, médicos de UCI, médicos de medicina. O sea, la situación no es de dónde, no es quién. La situación es que es una situación que ocurre siempre, ¿no? Y, y en mi servicio, que yo siempre ando buscando problemas en los pacientes, a veces en vez digamos, de alentar a que se siga haciendo esa forma adecuada, que me parece a mí que es adecuada, no, a veces no. Ah, con cosas raras, no se trata de eso. No se trata de... es que sí, es que la verdad, sinceramente le reitero nuevamente, si yo vería pacientes con faringitis y con infecciones urinarias y con diarreas, me retiro de la... Salvo que económicamente necesite subsistir, ni modo que aguantaría, ¿no? Ese trabajo, pero qué aburrido de verdad tener cosas simples. Nosotros estamos para enfrentar retos, ¿no? Los que ustedes quieren ser cirujanos, métanse a hacer cosas que tengan que ser para que resolver, que otros no puedan resolver. Si quieren ser clínicos, igual, ¿no? Tienen que revisar, leer, capacitarse bien para poder atender los pacientes de la mejor manera. No graduarse de médicos para luego subsistir y luego ir pues, a cumplir, ¿no? El anterior puso lo mismo, yo me pongo lo mismo, ¿por qué voy a cambiar yo, no? ¿Para qué me hago problema? Y, no, no, yo no digo que hay todos los pacientes, hay muchos pacientes, por ejemplo, de los pacientes que pasa visita, 15 pacientes, ¿ya? No que los 15 yo voy a ver cosas extrañas, no se trata tampoco de eso, ¿no? Pues cirrótico, ¿qué vas a hacer? Pues? Pancreatitis aguda, ¿qué vas a hacer? Es una pancreatitis aguda, salvo el niño que es una pancreatitis aguda que es idiopática. Cuando tienes una causa de pancreatitis que no tiene causa, porque la causa más frecuente son cálculos, como ustedes deben saber, pero como no hay cálculos ni alcohol, entonces en el caso es idiopática. Y si es idiopática, es probablemente autoinmune. Y si el paciente tiene un daño renal previo y un síndrome nefrótico previo, pues no es más autoinmune. Entonces ya te enfocas por ahí. Yo pienso que tienes que buscar por ahí. O sea, si tú no piensas eso, estarías mal. Si tú dices, no, es una pancreatitis, capaz ha tenido un cálculo, pues, ha venido, y dice, eso sí sería absurdo, ¿no? No tienes que ir por ahí, ¿no? Hay otra paciente que ingresó, una paciente mujer de 23 años, con un cuadro de pancreatitis aguda sin causa aparente tampoco. Pero tenía algo interesante en el hemograma. Tenía 20% de eosinófilos. 20%, 21%, 23% de eosinófilos. Un montón. Y eso se asocia a varias causas, ¿no? Parasitosis, alergias, enfermedades hematológicas. Pero se asocia a una vasculitis que se llama poliangiitis granulomatosa asociada a eosinofilia, que es una vasculitis de vasos pequeños, ANCA positivo. Para ver si tiene eso, le he mandado al oftalmólogo y le he encontrado signos de vasculitis retiniana. Entonces ya tienes una evidencia, un sustento ahí, ¿no? Entonces el siguiente paso es pedirle ANCA, ¿no? También le he pedido una electromiografía y tiene polineuropatía que se presenta en pacientes con vasculitis. Entonces vas formando tu cuadro clínico de acuerdo a eso. Entonces, la medicina, si tú la enfocas bien, con cuidado, ordenado, es sencillo y es bonito seguir los pacientes, ¿no? Pero tienes que ser así, pues, o sea, no hay conceptos, y eso en la parte de la pato urinario, lo primero que he querido con ustedes es justamente eso, que ustedes no salgan con esos conceptos. Yo les voy a dar biografía, esto, lo que les voy a dar yo ahorita la información, no es que yo opino, ¿no? Es absurdo, ¿no? No, según mi experiencia. Cuando alguien habla de eso, pues a mí me sale a roncha, ¿no? Mi experiencia. Todo está, tienes que revisar lo que está, la evidencia, ¿no? No lo que yo he visto. Yo he visto cuántos casos, y según mi experiencia, este antibiótico va bien. Esas son cosas absurdas. Y para empezar,
justo de los temas de lo que hemos estado hablando, voy a presentar ni siquiera es un caso, ¿no? Es un paciente que simplemente la semana pasada vi en estas, me parece. Un poquito. Ya, entonces, antes de entrar al tema, este caso, miren, esto veo todo el tiempo, ¿no? Fíjense acá, Yayanaguara, paciente de 54 años de edad, mujer, ¿no? Mm, va por emergencia, acá no dice, ¿no?, emergencia, pero va por emergencia el paciente, el día 25 de mayo, hace poco tiempo, a las 7:56 de la mañana, y esta es una historia clínica, ¿ah? Esta es la historia clínica de que estén por emergencia. Eso también es interesante que ustedes vean. Y dice, paciente refiere molestias al orinar y disuria, además de leve dolor en la zona lumbar. Así menciona el cuadro clínico. Al examen físico despierta lucidez febril, pulmones, cardiovascular normal, abdomen blando depresible, doloroso en hipogastria. Murphy negativo, McBurney negativo, no edemas. Así son las historias. Diagnóstico, infección del tracto urinario. Yo, ojo que no estoy, o sea, no estoy haciendo mm, una crítica respecto a que, ¿no? Lo que digo que así es la realidad. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque en emergencia hay mucha saturación de pacientes. Los médicos que trabajan no podían hacer de otra manera, no podían trabajar de otra manera. No tienen el tiempo para, ¿no? Tienen que atender un paciente en 5 minutos, porque hay una fila de 20 o de 30 pacientes esperando, ¿ya? Yo les digo la realidad, yo no estoy siendo sarcástico ni nada, así pasa, así son las historias clínicas, así terminan haciendo, y todavía es extensa, hay otras que son más limitadas. Entonces, diagnóstico, infección de vías urinarias, sitio no especificado, y aquí el examen, análisis de orina, disemia microscópica solamente. Esto es lo que le llamamos nosotros el sedimento de orina, ¿ya? Eso también tienen que saber. Cuando tú no pides, tú no dices, le voy a hacer un análisis de orina, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Un examen bioquímico, vas a hacer un sedimento de orina, vas a pedir un análisis entidad reactiva, vas a pedir pruebas específicas como osmolaridad, sodio urinario, calcio en orina, etcétera, 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 pH, ¿no? Un montón de cosas se puede pedir, ¿no? Entonces, el análisis de orina sí es grande, no es así, ¿no? En este caso tienes que ver. Lo que más se solicita en pacientes que sospechas de una infección es una tira reactiva y un sedimento. La tira reactiva te va a demostrar la presencia de nitritus, nitritus positivo, estearasa leucocitaria, y el sedimento de orina, que obviamente entienden ustedes que es cuando se centrifugan la orina y la parte sólida la llevan al microscopio y encuentran ahí leucocitos más de 100 por campo, células epiteliales 2 a 4, hematíes 6 a 8, bacterias 3 cruces, piocitos 25%. Muestra orina simple, lo que dice ahí, ¿no? Y el paciente empieza a recibir amikacina y ciprofloxacino. Amikacina 2 ampollas cada 24, le dan por 4 días, y ciprofloxacino una tableta cada 2 horas por 5 días. En total, 9 días de tratamiento al paciente con un cuadro de infección urinaria. Luego le hacen el cultivo, la misma toma de orina, le hacen un cultivo de orina, y el cultivo dice que tiene un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, y se encuentra Escherichia coli, la bacteria más frecuente relacionada a la infección. Y ponen acá los antibióticos, esto se llama el antibiograma. Entonces, sensible a todo es sensible.
No hay ninguna antibiótico al cual sea resistente. Y finalmente, la paciente va a consulta externa eh, al quinto día, si se el 30, al quinto día exactamente, ¿no? Lo han visto el 25 y va el... No, no, perdóname, este no es la fecha. Va el 31 de mayo. O sea, la han visto el 25, va 5 días, 5 o 6 días después va a la consulta. ¿No? Aquí yo la atiendo en lo que se llama consulta de atención inmediata, ¿no? Que es una atención que estamos haciendo como una especie de semi-emergencia, ¿no? O sea, los pacientes, como no hay consulta externa, los pacientes que tienen algún problema y no corresponde a emergencia van ahí, acá. Paciente acude a control por resultados de orina, erocultivo positivo, Escherichia coli sensible, paciente cursó con síntomas de cistitis aguda, antecedente de diabetes mellitus, toma glibenclamida, una tableta al día. Me llamó la atención varias cosas, ¿no? Primero, que la cistitis aguda normalmente no se trata con vía parenteral. No es recomendable la vía parenteral, ¿no? El tratamiento es vía oral. Le han dado parenteral, ¿por qué? Porque han visto que tenía 100 leucocitos por campo y les ha parecido que la infección es fuerte. La paciente no tenía náuseas, no tenía vómitos, no había ninguna indicación de usar vía parenteral. Ahora ustedes pónganse a pensar y digan, no, pero le he hecho bien porque la paciente está mejor. Le he hecho bien, no digo que no. Pero fíjense los problemas que origina dar vía parenteral. ¿Acaso ella se va a poner la inyección? O sea, tú tienes que elegir, tengo para darle medicamentos, vía oral o vía parenteral. A ver, ¿qué elijo? Dice, ¿no? La paciente no vomita, no tiene fiebre, tiene náuseas, lo más lógico es darle vía oral. No tiene síntomas de infección severa, ¿no? Darle vía oral. Pero alguien dice, no, vía parenteral mejor. Bueno, a ver si es mejor, vamos a analizar. Vía parenteral, le vas a poner inyecciones y las inyecciones pueden ser un problema. Puede haber causarle un hematoma, puede causarle una lesión del nervio, porque les digo porque ha habido, ¿eh? Y puede haber reacción anafiláctica con amikacina intramuscular. Puede haber. Todas las cosas que le he mencionado, yo he visto qué ha pasado. Obviamente no es frecuente, ¿no? Pero sí puede haber. Le sometes a un riesgo innecesario a la paciente. Y dice, pero no, no pasa nada, yo he visto, he puesto cientos de casos, no pasa nada. Bueno, ya, digamos que eso ya es salvado. Lo siguiente, la paciente, en Arequipa estamos que nos incendiamos por coronavirus, ¿cierto? La paciente, que bien podía irse a su casa y tomar las pastillas en su casa, todos los días, durante 4 días, tiene que salir de su domicilio, tomar un vehículo público, sometiéndose a riesgo de infectarse por coronavirus y perder el tiempo. Va a ir al hospital. En el hospital no la están esperando para ver que venga el primer paciente para ponerle la inyección, no, está en una cola en el hospital y en esa cola se va a volver a exponer a tener infecciones. Luego de que la atiendan, aparte de los problemas que puede haber con la inyección, tiene que regresar nuevamente, tiene que buscar nuevamente un vehículo para llegar a su domicilio, otra vez otra exposición. ¿Se dan cuenta? Todos los problemas de usar. Entonces, no es así nomás, o sea, no es tomar la decisión, pues pero yo le pago total, no, no pasa nada, ¿no? Cuando uno no analiza las cosas, pues no pasa nada, ¿no? ¿Quién sabe si va a poder pasar algo con ella? Es diabética, tiene 52 años, tiene factores de riesgo. ¿Quién sabe si no puede pasar algo con ella, ¿no? Por hacer esa decisión médica? Hay que tener cuidado con todo lo que se hace, ¿no? La otra cosa que me llamó la atención es que la gente toma glibenclamida. La glibenclamida no es un medicamento de elección, no es medicamento de elección en diabetes. Lo dice la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? El medicamento de elección es metformina, ¿no? Al examen físico no había nada. ¿No? Paciente recibió 4 días de mecacina en el diagnóstico de cistitis aguda complicada, se indica sulfamethoxazol por 3 días y se indica suspender glibenclamida, se receta metformina. Y le se le hizo análisis para ver cómo estaba su diabetes, ¿no? Es lo que se hizo. Bueno, si tienen alguna pregunta acá, vamos a pasar ahora a revisar lo que es a ver, perdón.
De acá he tomado la información de esta revisión sobre el examen de orina. Vamos a pasar al... Recolectar la muestra se debe proporcionar instrucciones claras al paciente. Esto parece ser banal, parece ser importancia, pero muchos pacientes no les indican cómo hacer y empiezan a llevar una muestra contaminada. Y la muestra contaminada no sirve y es pérdida de todo. Pierde tiempo, se pierde el estudio, se pierde el análisis, se pierde el diagnóstico. Entonces tienen que decirle que tiene que hacer una limpieza previa, tanto el varón como la mujer, y se debe ¿no? colocar el frasco a la mitad del flujo urinario, a la mitad del chorro, también le dicen, ¿no? Entonces, la técnica del flujo medio, o en otros va a encontrar la técnica del chorro medio. Entonces, es de preferencia en la mañana, de preferencia, no es que tiene que ser, si el paciente va, levanta, juega su frasquito, empieza a miccionar, nunca toma la muestra de la primera orina, sino que espera al flujo medio y ahí toma la muestra. Ya esa es la idea de una buena recolección. Previamente se hace higiene para evitar contaminaciones. La orina solo puede estar almacenada por 2 horas. Después de eso, empieza su descomposición y ya no sirve. Si quieres utilizarla en mayor tiempo, tienes que llevarla a refrigerar a 4 grados centígrados, ¿no? Y se puede utilizar 24 horas. Después de ese tiempo ya no se puede utilizar. El color de la orina es amarillo debido al pigmento natural que es la urobilina, pero puede haber coloración adicional debido a la riboflavina cuando toma suplementos vitamínicos o la alfa-1 microbulina, que también puede contribuir a un tinte amarillo marrón. El color de la orina varía de persona a persona y depende de la medicación, la dieta y otros factores. Se puede observar, estamos hablando por si acaso el examen físico, ¿no? O sea, cuando te llevan la muestra de orina al laboratorio, lo primero que hace el laboratorista es anota las características físicas. Dice orina turbia, orina clara, orina roja, orina oscura, ¿no? Estamos hablando de eso. Orina roja en presencia de hemoglobina, eritrocitos, mioglobina, porfirina, fucsina, colorante anilina, remolacha o contaminación menstrual. Se observa orina negra en presencia de ácido homogentísico, melanina o metahemoglobina. La orina verde puede ver con infecciones por pseudomonas o presencia de indicanos o clorofila. Entonces ahí tienen ustedes algo sobre la metahemoglobina, ¿no? Es cuando se oxida el fierro de la hemoglobina de un estado ferroso a un estado férrico, y esto contribuye a que la hemoglobina tenga mayor afinidad por oxígeno, causando hipoxemia tisular, ¿no? Porque el oxígeno se fija mucho en la hemoglobina y no puede ser liberado hacia los tejidos. Y conduce este aumento de esta hemoglobina en orinas oscuras, ¿no? La otra causa de orina oscura es la alcaptonuria, que es un error en el metabolismo por deficiencia del ácido, deficiencia de la homogenticiato 1,2 dioxidasa, que produce un exceso de ácido homogentísico. Entonces, es un trastorno raro, ¿no? Pero que si el paciente va a la consulta refiriendo o mm, se puede objetivar la orina oscura, tienes que pensar en uno o en otro. Generalmente son pocos casos de orina oscura. Aquí hay un cuadro donde ¿no? se resume, ¿no? La orina color roja puede verse en hemoglobina, mioglobina, porfirilógeno, porfirinas. Y aquí las dos causas muy frecuentes de una orina color roja, la presencia de hemoglobinuria y la presencia de mioglobinuria. Justo teníamos un paciente, hace poco, no, ayer se dio la UCI un paciente que tenía un diagnóstico que se llama síndrome crioglobulinémico mixto y que estaba haciendo una hemólisis intravascular. Y el paciente estaba haciendo, o sea, lo que llamaba la atención es que de un momento a otro empezó a bajarse la hemoglobina y no sabían, pensaron que había pérdidas. Le hicieron endoscopía alta, endoscopía baja y no había ninguna pérdida.
y no se vería en una pérdida, ¿no? Y no, aquí no se planteó al inicio lo que el paciente tenía realmente, ¿no? El paciente tenía anemia hemolítica, ¿no? Se le pidió la prueba de Coombs, se dio positiva. ¿Por qué no se pensó en eso? También creo que fue error del laboratorio, ¿no? Cuando le pedimos bilirrubinas, salió bilirrubinas a predominio directo. Y la anemia hemolítica debiera dar bilirrubinas a predominio indirecto. Parece que ha sido un error de laboratorio. Parece que ha sido un error de laboratorio, porque estamos revisando los análisis anteriores y efectivamente no tenía bilirrubinas directas. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene hemoglobinuria? Tendría que tener anemia, puede haber o no, pero generalmente sí, anemia. Puede haber ictericia por elevación de bilirrubinas indirectas. Encuentras, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica elevada, que la paciente en mención sí tenía. Y lo que no le pidieron tampoco a la paciente es la presencia de reticulocitos. Nunca le pidieron. Y eso es un error, porque hay cosas que no se deben pasar, ¿no? Sospechas de anemia hemolítica o paciente con anemia aguda, reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos elevados te orientan hacia el diagnóstico. ¿Qué son los reticulocitos? Son las formas jóvenes. ¿Qué significan que aumentados? Que la médula está produciendo cantidades excesivas porque están destruyéndose los glóbulos rojos, ¿no? Porque se están perdiendo de otra fuente. Pero si no hay pérdidas, si tienen reticulocitos elevados en paciente de anemia, tendrías que pensar que es una anemia hemolítica, ¿no? La otra cosa que tampoco se le pidió, a pesar, me acuerdo yo que comentaba a los colegas, porque era una paciente que yo no estaba viendo, ¿no? Le decía, pero hay que pedirle frotis, ¿no? Sangre periférica, para ver si hay esquistocitos. La presencia de esquistocitos en el frotis, que son fragmentos de glóbulos rojos, te orientan al diagnóstico de anemia hemolítica. Seguramente si lo hubieran pedido, se hubiera tenido claramente el diagnóstico, ¿no? Porque a pesar de tener bilirrubinas no indirectas, sino directas, tuviéramos tenido mayor fortaleza para decir que el diagnóstico, que el laboratorio estaba mal, ¿no? Porque tenías reticulocitos aumentados, tenías esquistocitos, tenías CUM positivo, que es una prueba para determinar si el paciente tiene eh, alteración de la membrana del eritrocito, porque se pegan los anticuerpos. Entonces, ya estaba claro pues, el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, ¿no? En el caso de la paciente autoinmune. Se le empezó tratamiento, pero ya había estado ya bastante tiempo la paciente con este cuadro, ¿no? La mioglobinuria se observa en el esfuerzo físico, estatus convulsivo o lesiones musculares. Aquí, por ejemplo, la mioglobinuria tiene que asociar mucho a lesiones, obviamente, musculares, ¿no? Porque la mioglobina está en el músculo, ¿no? Entonces, un paciente con miopatía inflamatoria, un paciente con polimiositis, un paciente con síndrome antisintetasa, un paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo, todos ellos tienen una característica, afectación muscular y una inflamación muscular tan severa que produce mioglobinuria. También tenemos que hablar del volumen urinario, ¿no? En general, el volumen urinario se dice que es normal entre 1500 a 1600 en 24 horas, con un rango entre 600 y 2000. Entonces, eh, como concepto básico, una oliguria se denomina cuando es menos de 500 y una poliuria cuando es más de 2000. Sin embargo, vamos a aclarar algunas cosas al respecto, ¿no? Ah, cada vez más, con mayores criterios, se habla de lo que se llama el síndrome poliuria polidipsia. El síndrome de poliuria polidipsia es un paciente que presenta eh, mucha sed y además una orina de más de 3 litros o más de 40 a 50 mililitros por kilo de peso. Y se asocia generalmente este síndrome a 3 entidades: diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica
y la polidipsia primaria, ¿no? O polidipsia psicógena, que son pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas y que empiezan a tomar agua en demasía, ¿no? Yo siempre bromeo un poco con esto en relación a que eh, existe mucha gente aparentemente con polidipsia primaria, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque hay corrientes, ¿no? La gente experimenta mucho con sus, o sea, es mucho y eso me llama mucho la atención a mí, es mucho de llevarse de consejos que no tienen un sustento. A lo que voy es, ¿no? No sé quién, no sé de dónde sacaron que es bueno, entre más agua tomas es mejor, ¿no? Y empiezan a tomar cantidades cada vez mayores, ¿no? Hay gente que toma 4 o 5 litros y eso no es normal. Y eso es perjudicial. Entonces, ¿de dónde, qué estudio ha dicho que si el paciente toma más cantidad de agua, el paciente es mejor, ¿no? Tomar bastante agua, ¿no? ¿Qué es bastante agua? ¿Cuánto es bastante agua? ¿Cuál es la cantidad de líquidos que debe ingerir una persona normalmente? ¿Ustedes saben? Doctor, ¿sería de 2 litros a más? Gianfranco, más o menos, pues, pero considera 2 litros en todo. O sea, dice que bueno, los requerimientos de líquidos, una persona no, o sea, me refiero a situaciones normales, basales, ¿no? No, por supuesto, no en alguien que está haciendo ejercicio, un deportista, un obrero, ¿no? Que probablemente requiera mucho más, ¿no? En la mayoría que estamos trabajando no haciendo uso excesivo digamos, del esfuerzo físico, ¿no? Sino un trabajo más sedentario, ¿no? Digamos, es 30 mililitros por kilo de peso. 30 por 70 kilos, digamos, el promedio de peso, ¿no? 3 por 7 son 2 litros. 2 litros incluye todo, ¿no? Incluye que en la mañana tomas tu café, incluye que te tomas tu jugo, incluye que te tomas tu caldito a mediodía, todo incluye 2 litros, ¿no? Entonces, pero no, pues la gente tiene la costumbre de llevarse, a margen de todo eso, se lleva una botella de 3 4 litros para el trabajo, para la oficina, o antes era así, para tomar agua, ¿no? Y les voy a explicar por qué es perjudicial en las siguientes diapositivas. Después de la orina disminuida, existen criterios para definir lo que se llama falla renal aguda, ¿no? Y esto, por ejemplo, tienen que saberlo, ¿no? Son conceptos básicos, es como que el ABC, ¿no? Cuando cualquier paciente que está hospitalizado empieza a ser, en algún momento, puede hacer falla renal aguda, ¿no? Un paciente con pancreatitis, un paciente con neumonía, la paciente que les comentaba de ayer, la que estaba haciendo anemia hemolítica, empezó a hacer falla renal, ¿no? Probablemente porque la hemoglobina estaba taponando los riñones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de falla renal aguda? Se define como un incremento de la creatinina de más de 0,3 dentro de 48 horas. Mire, por ejemplo, para que tengan una idea, si ingresa un paciente con una creatinina de 0,6 el día 1 y el día 3 tiene 1 miligramo por decilitro de creatinina, el paciente ya tiene falla renal. Y muchos médicos no aplican esto. ¿Y cuál es el problema si no aplicas esto o si no consideras esto? Si no detectas que el paciente está haciendo falla renal, no puedes hacer nada para remediar, para controlar. ¿No entienden? O sea, por ejemplo, si tienen un paciente que tiene pancreatitis aguda y empieza a hacer falla renal aguda, el tratamiento inmediato es pues, reposición de líquidos, porque seguramente está haciendo tercer espacio, ¿no? El paciente. Entonces repones más agresivamente líquidos y probablemente el problema se, se corrija. Se corrige con esta intervención. Pero ¿qué pasa si no detectas, no? No sabes. La creatinina de uno es normal. Al día siguiente 1.2, 1.2 es normal la creatinina. ¿Por qué dicen que es normal? Porque cuando dicen en laboratorio, valor normal de creatinina de 0.7 a 1.4.
Entonces dice laboratorio. Entonces 1.3, está normal. No, pues. Entonces, esta definición aclaran esos conceptos y sirven para eso, ¿no? Para que detectar precozmente un paciente que está haciendo falla renal y actuar inmediatamente. Y el otro criterio es un aumento de 1.5 veces el basal cuando se conoce o se presume que esto ha ocurrido en la última semana. O sea, un paciente, por ejemplo, X, ¿no? Viene a la consulta por emergencia con una creatinina de 2. Entonces, tú no sabes desde cuándo tiene la creatinina. Tú estás viendo en el primer momento, ves esta creatinina, tú no sabes cuánto tenía ayer y anteayer. Por eso dice que, que se eleva 1.5 es un basal. Y este basal, ¿cuál es el basal? ¿Acaso los pacientes tienen una creatinina basal? Todos tienen mi basal, por si acaso, de la semana pasada es tanto. No. Entonces, excepcionalmente vas a encontrar a alguien que tenga una creatinina, siquiera el mes pasado, ¿no? No vas a encontrar basales. Entonces tienes que presumir el basal. Entonces, ante el criterio de un paciente que tiene un cuadro agudo, por ejemplo, un paciente séptico que hace creatinina 2, el ejemplo del paciente, sí tienes que ver las características de la persona. Si es mujer y pesa 60 kilos o 65 kilos o menos de 70, puedes asumir que su creatinina es menos de 0,7. Entonces, si el paciente presumes que tiene menos de 0,7, dice que acá tiene que subir 1.5 veces más para hacer diagnóstico renal aguda. Entonces, el paciente de 0,7, el doble es 1.5 o 1.4, perdón. Pero como tiene 2, es más del doble. Entonces, o sea, cumplió de lejos el criterio para hacer falla renal aguda. Un paciente que viene con creatinina de 1.5 ya está cumpliendo el valor que corresponde acá, que es más de 1.5. ¿Ya? Y el tercer punto. Tal vez esto no les ha quedado claro, pero revísenlo bien para que ustedes vean. Dice que tiene que ser 1.5 veces un basal. Y el basal muchas veces no se tiene. Entonces, lo que quiero decir es que el basal tienen que calcular de acuerdo a la edad, el peso del paciente. Saben ustedes que un paciente que más peso normalmente tiene más creatinina. En relación, si tiene más masa muscular, tiene más creatinina. Ejemplo, para aclarar esto. Va un adulto a la consulta, que delgadísimo, ¿no? Delgado, pesa 50 kilos. 50 kilos y tiene creatinina 1.1, yo creo que el paciente tiene falla renal para él. Yo creo que sí tiene el paciente. Porque la creatinina está demasiado alta para su peso y talla, para su masa muscular, en otras palabras. Pero ¿qué pasa si viene a la consulta un paciente con una creatinina de 1.2 y es un paciente que pesa 80 kilos y es un paciente que va al gimnasio y que tiene full masa muscular? Seguramente su creatinina está normal para él. Entonces la creatinina no tiene, por eso marcan ese valor, esa diferencia, ¿no? Valor normal de 0.7 a 1.4. Es mucha la variación que ocurre. Y eso no significa que si el paciente tiene menos de 1.4, ustedes van a decir, es normal. No, tienen que considerar de acuerdo al paciente, qué paciente están hablando. En fin, sigamos avanzando. El otro criterio para hablar de falla renal aguda, y eso sí tiene relación con el volumen urinario, que estamos hablando de volumen, es 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. No es nada complicado, ¿eh? No crean que no es nada complicado. 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas. O sea, a ver, para que ustedes vayan dándose cuenta. El ejemplo, tengo un paciente que me reporta a enfermería, me dice, ha tenido una diuresis de 150 centímetros en 6 horas.
La paciente pesa 70 kilos. O el paciente pesa 70 kilos. Varón o mujer, me interesa. ¿Tiene falla renal aguda o no? Doctor, ¿podría volver a repetir cuánto era la diuresis? Sí. La diuresis, 150 centímetros cúbicos en 6 horas. Peso, 70 kilos. Sí, chicos, ¿ya? Geraldine, María del Cielo. Sí, doctor. Alguien dígame la respuesta. Gianfranco. Doctor, Sí. yo creo que tal vez sí tiene falla renal. ¿Cuánto te salió? Eh, no, no lo he calculado bien, doctor. Ya, a ver, chicos, a ver, miren, es sencillo, ¿ah? Sencillísimo. Les voy a agregar la fórmula. La forma. Miren, lo que tengo que hacer es sencillo. Agarro mi calculadora y pongo, ¿cuánto volumen? 150, ¿ok? Como yo quiero saber por hora, entre 6, me sale 25. Mi paciente tiene 25 mililitros cada hora. 25 mililitros de orina cada hora. Entonces ahora quiero saber por kilogramo, entre 70. 0,35 me sale. Y si es 0,30, si tienes 0,5, menos de 0,5, es falla renal aguda, y mi paciente tiene 0,35, obviamente que sí, tiene falla renal aguda. ¿Ya? Pero no sé por qué no han podido hacer esa pequeña división. Bueno, avancemos. A ver, ¿qué más sigue acá? Vamos a hablar un poco de la osmolaridad, y para eso vamos de frente a este grado. A esto me refería cuando les decía que el hecho de ingerir agua en cantidades no requeridas puede significar algún problema en la salud del paciente. ¿Ya? Entonces, tal vez no sé si me estoy metiendo en un problema de que no es el tema, pero tiene relación y va a encontrar ustedes, creo que sí, ¿no? En este gráfico que está en mayoría de los textos, cuando busquen, lean Harrison o lean Cecil en Medicina y vean, hablan sobre el tema sobre todo cuando hablen de sodio, van a encontrar este gráfico ahí.
Y en esta línea de acá, ustedes se encuentran representada la osmolaridad plasmática, que es en milismoles por kilogramo de agua. Lo normal es encima de 280, ¿no? 280, 282, todo está dentro de límites normales. Cuando el paciente va llegando a niveles de encima de 200, de 300, ya está llegando a lo que se llama una hiperosmolaridad. Y cuando pasa los 320, de hecho, es un criterio para hablar del síndrome hiperosmolar. Entonces, ya les doy un dato más. Síndrome hiperosmolar, osmolaridad más de 320. Y cuando va hacia abajo de 280, ya se habla de una hipoosmolaridad. Las hiponatremias se asocian, las hiponatremias verdaderas se asocian a hipoosmolaridad casi siempre o siempre. ¿Por qué? ¿Qué factores intervienen en la osmolaridad? Intervienen varios factores, pero principalmente dos. Y de hecho que la fórmula para calcular la osmolaridad en los pacientes es muy sencilla. Es el sodio, multiplicarlo por 2. Le pide sodio al paciente, sodio sérico. El sodio sérico me salió 140. Lo multiplicó por 2, 140 por 2, 280. Y luego le sumo ahí la glucosa entre 18. La glucosa es 100 o 90 o 85, entre 18 más o menos sale como 4. Entonces sale 284 la osmolaridad normal en un paciente, es lo normal. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad en un paciente, se basa en que aumenta o la glucosa, o el sodio, o ambos. Y cuando baja la osmolaridad, se debe básicamente a la bajada de sodio. No puede bajar la glucosa tanto para disminuir la osmolaridad de ninguna manera, porque interviene poquito. El que interviene más, como se han dado cuenta, es el sodio. El sodio. Entonces, ¿qué hace, qué hace el organismo? ¿Qué hace el organismo cuando el paciente empieza a aumentar un poquito la osmolaridad? Como no le conviene tener ni una osmolaridad tan alta, entonces lo primero que hace, cuando ya pasa inclusive de 280 y va subiendo a 85, 86, empieza a haber un aumento de secreción de la hormona vasopresina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, empiezan a correr, empiezan a sudar, empiezan a perder agua, empieza a aumentar su osmolaridad y empieza a secretarse la vasopresina. ¿Y la vasopresina qué hace? La vasopresina secretada actúa en varios receptores, pero principalmente el riñón. ¿Y qué hace en el riñón? En el riñón lo que hace es abrir las aquaporinas, que son unos canales de transportadores de agua, ingresa todo el agua, se reabsorbe todo el agua. ¿Para qué? Para al tener mayor cantidad de agua, se diluya la osmolaridad y baje la osmolaridad. ¿Y qué sucede en el riñón? Si se absorbe todo el agua, si se reabsorbe todo el agua filtrada, se reabsorben los túbulos donde están estos receptores, entonces la orina va a ser una orina muy concentrada y muy poca cantidad, porque la orina está formada fundamentalmente de agua. Pero si el agua se reabsorbe, una orina concentrada. Por eso cuando ustedes hacen bastante ejercicio, luego de hacer ejercicio, de correr, hacer lo que tienen que hacer, van a mencionar y presentan una diuresis muy poca cantidad y bien concentrada, ¿no? Eso se debe a la vasopresina. También existe el mecanismo de la sed. Cuando la osmolaridad llega a los 288 o 287, se dispara el mecanismo de la sed. Entonces ustedes cuando empieza a subir, cuando no es suficiente esto, ya el paciente ya retuvo todo el agua y a pesar de eso sigue subiendo la
osmolaridad, entonces tenemos que controlar algo más y para eso empezamos a tomar agua. Nos da mucha sed, entonces nos vamos y nos tomamos nuestro vaso de agua, ¿no? Algunos equivocadamente quieren calmar su sed con gaseosa, eso es un problema ya de conceptos, pero la sed se tiene que calmar básicamente porque lo que requiere el organismo es agua, no requiere dulce, no requiere azúcar. Lo que el organismo pide es agua. Por eso la gaseosa vende bastante, porque tomas tu gaseosa y no te satisface, ¿no? Y tomas otra más. Y terminas haciendo, aumentando tu osmolaridad, porque la osmolaridad depende de la glucosa y del sodio. Y lo que le estás tomando es glucosa y más glucosa y más glucosa. Estás aumentando tu osmolaridad y te da más sed, ¿no? ¿Entienden por qué? Entonces a ustedes no... Ahora, ¿qué pasa con las personas que están permanentemente tomando agua y agua, ¿no? Cuando tomas agua, obviamente lo que vas a hacer es que tu osmolaridad plasmática va a bajar, ¿no? Vas a suprimir la vasopresina, porque la osmolaridad va a estar por acá. Agua y agua, te vas intoxicando por agua. Y la orina, al no tener nada de vasopresina en los receptores correspondientes, la orina empieza a salir diluida y en grandes volúmenes, ¿no? Y entonces los pacientes que toman harta van al baño y mencionan una orina clarita y se ponen contentos, dicen, ah, qué bien, logran su objetivo, ¿no? Pero lo que están causando son disturbios, ¿no? Se van hacia una hiponatremia. Y cuando exageran demasiado, verdaderamente llegan a tener este, edema cerebral por hiponatremia, porque la osmolaridad eh, regula pues el intercambio de agua y de iones en el cerebro. Entonces, cuando el paciente tiene una hiperosmolaridad, el cerebro pierde líquidos, ¿no? Y puede haber sangrado, hemorragia, el paciente empieza en confusión, ¿no? Pasa a los ancianos, ¿no? Los ancianos no piden agua, no pueden pedir agua porque están postrados, tienen problemas de lenguaje o lo que sea, o han tenido una lesión cerebral y entonces no se comunican. Entonces ellos no piden agua, dependen mucho de los cuidadores. Entonces, cuando un anciano es descuidado, normalmente llega al hospital con hipernatremia, ¿no? Y con un mayor compromiso de conciencia. Y al revés, ¿no? El paciente que tiene una hiponatremia, el cerebro se empieza a dematizar. ¿Por qué? Porque empieza a jalar agua hacia el interior. Como no hay osmolaridad que retenga el agua dentro de los vasos que regulan el, el intercambio en el cerebro, empieza el cerebro a ganar bastante agua y se empieza a hinchar. ¿Por qué gana agua el cerebro? Porque el cerebro tiene osmoles y estos osmoles son un tanto independientes de la osmolaridad plasmática. Entonces, no porque no dependen de sodio. La osmolaridad que tiene el cerebro es diferente, son unos osmoles orgánicos, ¿no? Hay varios que se escriben, no me acuerdo, son varios que se escriben. Entonces, el cerebro empieza a ganar agua y a hincharse. Y el paciente puede presentar un paro cardíaco por edema cerebral. ¿Saben cuándo se descubrió esto? Al contrario de lo que yo pensaba, ¿no? Se descubrió en pacientes que corrían maratón, ¿no? Es decir, que los pacientes que corren maratón, por el sudor, pierden más electrolitos, ¿no? Más que agua. Y parece ser que en el camino les daban solamente agua al comienzo, ¿no? Dan agua. Entonces, tomaban agua y perdían electrolitos, una mala combinación, ¿no? Perdían full electrolitos sodio especialmente, y tomaban agua y agua, y llegaban a la meta, bueno, se describe la historia, ¿no? Que llegaban algunos pacientes convulsionando. Y cuando empezaron a dosar, empezaron a dosar que se morían por hiponatremia. ¿Mm? Y se morían, pues, o sea, no es que acá no, se morían. El edema cerebral se enclavaban, en otras palabras, ¿no? Había un enclavamiento cerebral. Entonces, y por eso tiene que ver mucho la hiponatremia. Hay mucho, existe una relación
que no puede ir separado. Cuando hablas tú del sodio, tienes que hablar de osmolaridad. De hecho, esta guía de práctica clínica, que es 2013, debe ser, ya tiene varios años, pero no ha salido otra para reemplazar, dice que si el paciente tiene hiponatremia y no tiene síntomas agudos severos, hay que estudiarlo el paciente. ¿Y cómo empiezas el estudio en un paciente que tiene trastorno del sodio en hiponatremia? Haciendo la osmolaridad urinaria. Y utiliza valores de 100, más de 100 o menos de 100. Si el paciente tiene una osmolaridad menos de 100, el paciente tiene hiponatremia porque se está intoxicando por agua. Y si el paciente tiene una osmolaridad menos de 100, el paciente probablemente no tenga el problema de que está ganando agua de esta manera, sino aquí lo que puedes determinar, hay que medir el sodio obviamente, pero lo que puedes determinar en una osmolaridad más de 100 es ¿qué pasa, Camilo? Cuando la osmolaridad está más alta, ¿qué significa? Que el paciente tiene aumento de vasopresina. Y entra lo que antes se llamaba secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Por qué inadecuada? Porque cuando tienes hiponatremia, no debe haber vasopresina. La vasopresina se presenta en casos de que hay aumento de la osmolaridad, como hemos descrito el cuadro anteriormente. Y si tienes un paciente que tiene hiponatremia y tiene osmolaridad aumentada, seguramente tiene un exceso de vasopresina en forma inadecuada. Y entonces se empezó a relacionar estos casos con tumores cerebrales, por ejemplo, ¿no? O tumores, de pulmón, ¿no? Había unos tumores pulmonares, una plasia pulmonar que secretaba vasopresina. Pero después se dieron cuenta que no solamente era eso, ¿no? Se había medicamentos involucrados, infecciones, neumonía, toda una serie de situaciones en el cual la vasopresina aumentaba en forma, no podemos decir inadecuada, ¿no? Porque si aumentaba seguramente había algún motivo para que aumente. Inclusive eso obligó a cambiar el término, porque no solamente aumentaba la vasopresina, sino había encontraron otros elementos, ¿no? Esto ya es mucho más reciente, ha encontrado otras sustancias que se elevan en la sangre y tienen una acción parecida a la vasopresina. Y esos ya son descubrimientos recientes. Y dicen entonces, porque el término como está mal aplicado, entonces están hablando actualmente de síndrome de antidiuresis inadecuada. Y yo creo que es lo más correcto, es lo que hay que hablar. Síndrome de antidiuresis inadecuada. Entonces, a un paciente que tiene hiponatremia, lo normal es que el paciente elimine agua por el riñón para concentrar la osmolaridad. Pero el paciente no elimina agua, elimina poca agua, elimina orina concentrada. Y eso se llama síndrome de antidiuresis inadecuada. Que es un tema enorme que hay que estudiarlo y buscarlo, ¿no? Pero eso es lo que tienen ustedes que considerar, la importancia de la modalidad en el estudio de pacientes que tienen hiponatremia. Y ustedes pueden decir, ¿y qué es la hiponatremia? Pues, ¿qué frecuente será? Es muy frecuente, ¿no? La tercera parte de los pacientes internados cursan con hiponatremia. Importante saber, entonces, cómo estudiarla, cómo se relacionan, y qué tiene que ver la osmolaridad con eso, ¿no? Y la explicación, lo que quiero que entiendan es la explicación, ¿no? Porque pueden de memoria decir, la hiponatremia, hay que medir la osmolaridad urinaria, si tiene osmolaridad menos de 100, tiene un paciente polipsia psicógena probablemente, ¿no? De memoria, pero no se trata de eso, tienen que razonar por qué sería más de 100, por qué menos de 100. Y pasamos a la tira reactiva. La tira reactiva es una banda estrecha de plástico que tiene ciertas dimensiones y que tiene en su interior almohadillas con sustancias químicas que reaccionan ante
reaccionan ante ciertos compuestos que tiene la orina, cambiando de color, ¿no? Por ejemplo, si ponen una tía reactiva y de repente la almohadilla número 5 se vuelve de color morado, pues pueden decir que tiene paciente cuerpos cetónicos, ¿no? Si la almohadilla 7 se vuelve de color rojo, pues el paciente tiene hemoglobina. Si así, ¿no? Si la almohadilla tal es de tal color, entonces tiene proteínas. Entonces es una prueba muy sencilla de realizar. Uno tiene solamente que leer el inserto, el explicativo, porque hay un montón de almohadillas, un montón de fabricantes de esto. Lees eso, aplicas la orina a la almohadilla y unos minutos y pone entonces. Y tienes que informar, ¿no? Presenta reacción positiva, una cruz, y eso y eso ya es algo subjetivo, porque de acuerdo a la intensidad ponen pues, una cruz o dos cruces de cuerpos cetónicos o de proteínas, ¿no? Es lo que suelen, o sea, cuando te encuentran, por ejemplo, proteínas, dos cruces o una cruz, tú dices, ¿qué está pasando con el paciente? Y te obliga a pedir, por ejemplo, proteinuria de 24 horas. Por ejemplo. Las proteínas urinarias normalmente están presentes solo en cantidades de traza, hasta alrededor de 150 miligramos en 24 horas, o 10 miligramos por decilitro. Las proteínas plasmáticas pequeñas suelen atravesar el glomérulo y una fracción importante de la proteína filtrada se arrastra mediante procesos mediados por receptores dejando pequeñas cantidades en la orina. Es decir, el glomérulo filtra solamente proteínas pequeñas. Y estas proteínas pequeñas no se eliminan ya directamente por la orina, ¿no? Existe otro sistema de reabsorción de proteínas. Entonces, cuando hablan de proteinuria, pueden hablar de patrones de proteinuria. Existe un patrón glomerular en el que, por ejemplo, el paciente que les decía, el paciente que les mencionaba, este paciente que decía que tenía una secuela de Guillain-Barré, tiene proteinuria. ¿Qué patrón será? ¿Será glomerular? Yo pienso que es glomerular, ¿no? Pero ¿qué tiene que te orienta a que sea glomerular o no? En el examen de orina, un patrón glomerular te da hematíes, te da cilindros hemáticos, ¿no? Y el paciente, como tiene eso, me parece a mí que es glomerular, pero puede ser que no. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un patrón que no sea glomerular? Cuando no es glomerular, entra, por ejemplo, un patrón que se llama de rebosamiento, que se presenta en el mieloma múltiple, que también podría ser, ¿no? Un paciente con mieloma múltiple tiene proteinuria también, pero la proteinuria que presenta el paciente es que no se inflama el glomérulo, sino que en mieloma múltiple existe un incremento poblacional de las células plasmáticas, ¿no? De un clon de células plasmáticas, y estas células plasmáticas empiezan a producir grandes cantidades de inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas están formadas por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Las cadenas ligeras atraviesan el glomérulo porque son moléculas pequeñas, y luego estas cadenas ligeras tienen que ser reabsorbidas eh, por unos transportadores, ¿no? Y en el mieloma múltiple, esta capacidad de reabsorber es este, superada enormemente por la gran cantidad de proteínas que hay en la sangre, ¿no? Y que se filtran por el glomérulo. Esto se llama proteinuria por rebosamiento. Pero ¿cuál es el contexto clínico de un mieloma múltiple? El mieloma múltiple produce lo que se llama el síndrome de Krabs, ¿no? Krabs, la C es de calcio. El paciente que les mencionaba no tenía calcio elevado, por eso pienso que no. 2 es de riñón. Normalmente no solamente hay proteinuria significativa en la orina, sino que eleva la creatinina, porque estas proteínas son perjudiciales. Estas proteínas dañan los túbulos renales y producen enfermedad renal en relación a la elevación de creatinina. El paciente no tiene. La A es de anemia. La paciente, si tiene anemia, tiene hemoglobina de 10, pero puede ser también por muchas otras causas de anemia. Y las B es de lesiones osteolíticas. Entonces, el paciente no tiene, hasta ahorita, salvo la anemia, no tiene otro criterio para hablar de mieloma. La otra cosa interesante para el cual no me parece que sea mieloma ese paciente que les mencionaba,
Es porque tenía que tener una, claro que no le han pedido una inmunohistoforesis, ¿no? Pero cuando mides proteínas, la globulina no está elevada. Y normalmente en un mieloma múltiple, no lo mencionan como criterio, pero cuando ustedes ven albúmina, globulina, la globulina está elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas forman parte de las globulinas. Entonces, para que aumenten, para que aumente significativamente las inmunoglobulinas, porque están secretándose en demasía, tienen que aumentar la globulina porque son parte de, no podías tú pensar que tenga globulinas elevadas, inmunoglobulinas elevadas, con globulinas totales normales, ¿no? Sería una cosa bien rara. Esto ya lo he explicado. Vamos a ver. Esto es justamente lo que decía, ¿no? La proteína por desbordamiento. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Se llaman proteínas de Ben-Jones, ¿no? Que son cadenas ligeras de inmunoglobulinas que se secretan en pacientes con mieloma múltiple. Antes se consideraba la proteína de Ben-Jones como un criterio diagnóstico, ahorita actualmente no. Tienes que tener un paciente con hacer diagnóstico de mieloma múltiple, un paciente que tenga síntomas CRAF, y tienes que hacerle una inmunohistoforesis, demostrar que tiene una gamapatía monoclonal, y tienes que hacerle un aspirado de médula ósea que muestre más de 10% de células plasmáticas. Pero al margen de las proteínas en general, hablando ya de sustancias más específicas, tenemos la albúmina, ¿no? La albúmina que, que es un marcador de daño renal incipiente. Entonces, vamos al hecho de que si nosotros tenemos un paciente que tiene factores de riesgo para tener daño renal, le tienes que pedir albúmina en orina. La presencia de albúmina elevada en orina significa que el paciente tiene un daño renal inicial y te obliga a tomar medidas al respecto. Recuerden ustedes que los pacientes que terminan en falla renal son pacientes normalmente diabéticos o hipertensos, y estos pacientes diabéticos hipertensos van a hacer daño renal, pero en un inicio empiezan botando proteínas y después terminan en necesidad de hemodiálisis. Por esta razón, tienes que hacer todos los años a los pacientes diabéticos esta detección de albúmina en orina para tomar medidas al respecto. Lo normal es menos de 30. Antes se medía albúmina en orina de 24 horas y lo normal era menos de 30, normal de 30 a 300 se llamaba microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Actualmente ya no se pide la albuminuria como tal, sino se pide le pides en una sola muestra que te midan la albúmina y la creatinina, la albúmina en orina y la creatinina en orina. Luego se hace un cociente, una división de uno respecto al otro, y se consideran los siguientes valores, similares a lo anterior, ¿no? Menos de 30 se considera estadio A1, de 30 a 300 estadio A2 y más de 300 estadio A3. Pero recuerden que no está diciendo miligramos de albúmina en orina de 24 horas, sino la división que ocurre, que resulta de el nivel que encuentras de albúmina en relación al nivel de creatinina en orina. Y esto es para todo, ¿no? Para todo. Actualmente ya no se utiliza, por ejemplo, la depuración de creatinina, ¿no? Que utilizabas orina de 24 horas, que juntabas para medir la creatinina en orina, luego calculabas la creatinina en sangre y hacías una fórmula y aplicabas y luego sacabas la conclusión de cuánto tenía de filtrado de creatinina. No se utiliza actualmente. Se utiliza una fórmula. Tocas un paciente X, entonces tienes que saber la edad, el sexo y el nivel de creatinina. Y básicamente con estas tres cosas aplicas una fórmula y te sale cuánto de filtrado glomerular tiene el paciente, que es la otra cosa importante que tienen que saber, ¿no? El filtrado glomerular, que se mide en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, tiene una clasificación de acuerdo al grado, ¿no?, de filtrado, ¿no? Más de 90 G1 y G2 60 89, G5 menos de 15, ¿no? Y acá dicen, ¿no?, su descripción: normal o elevado, ligeramente disminuido, moderadamente disminuido, moderadamente disminuido, gravemente disminuido y fallo renal.
De tal manera que, por ejemplo, nosotros, cuando vemos pacientes con enfermedad renal, nos dicen que los pacientes con estadio G3B tienen que ser mandados sí o sí al servicio de nefrología para su valoración, ¿no? Por ejemplo, te dicen así, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale ese estadio? Es de esto, ¿no? Y, y acá hay un cuadro donde eh, se relaciona tanto el filtrado glomerular como la albuminuria, ¿no? Relacionan ambas cosas y ves cómo el filtrado glomerular, como hemos dicho, va de estadio G1 a G5 de acuerdo a que tengan un nivel mayor o menor de filtrado glomerular, y por el otro lado, en el otro eje, está lo que se llama la tasa albúmina-creatinina, ¿no? O el cociente albúmina-creatinina en orina, que los niveles ya hemos dicho, menos de 30 normal, menos de 30 a 300 a estadio A2 y más de 300 estadio A3. Y entonces podemos ver un paciente inclusive que tiene un filtrado glomerular normal, pero tiene un estadio A3, que es un estadio de enfermedad renal. Entonces, la definición de enfermedad renal crónica no solamente es un paciente que tiene disminución del filtrado glomerular, sino también corresponde a un paciente que por más buen filtrado glomerular que tenga, tiene también un estadio A3 de albuminuria. Chicos, hasta acá dejo la clase, les dejo unos minutos para preguntas si es que tienen y les voy comentando. Nuestra clase, ya saben ustedes, son 4 clases. Mañana la vamos a hacer igual en la mañana, la clase a las 9, de 9 a 9:45, nos corresponde la clase. Yo voy a dar esta clase que mañana también y pasado mañana, y la última clase, ustedes van a presentar un caso clínico de patologías geniturinarias. Lo vamos a revisar con ustedes y al finalizar la presentación de sus casos voy a tomarles un examen de todo esto que estamos conversando. Y así terminaría la rotación conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, mañana terminamos este tema y pasamos a otro después, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, dime. Quería saber, también he escuchado que cuando hay una infección urinaria, muchas veces saben decir que o sea, tomar agua es bueno. Quería saber si eso también es un error. Sí, cuando hablemos de infección urinaria hablaremos un poco más, pero es interesante tu pregunta. No hay, o sea, digamos, ¿por qué se produce una infección urinaria, no? Que existen creencias también, así como hablaba del comienzo de la clase, que existen creencias en médicos, existen creencias en pacientes, ¿no? Creen que hacen una infección porque se contaminan al usar unos servicios higiénicos públicos, ¿no? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la bacteria que produce infección urinaria es una bacteria que los pacientes tienen, ¿no? La Escherichia coli vive, ¿no? En la zona del colon, ¿no? En la zona anal, y ahí está la bacteria. Entonces, eso es mentira. La otra cosa es que dicen que tomar poca agua conduce a infección urinaria. No hay demostración de eso, ¿no? No hay ninguna demostración. Pero, obviamente, mmm, no me voy a los extremos, ¿no? Si las personas que consumen lo que hemos hablado, lo que dijo Gianfranco, ¿no? 2 litros al día en promedio, más o menos, no tienen por qué tomar más de agua que eso para prevenir infecciones urinarias. Si tú eres una persona que tiene así como hay pacientes que tienen mala costumbre y creen que tomar bastante agua es bueno, hay otras personas de repente que no toman la cantidad requerida y puede ser perjudicial. No hay estudios al respecto, pero yo les recomendaría que estos pacientes tomen la cantidad de agua suficiente, ¿no? Uno podía pensar que como consumen poca agua, pues hay poca formación de orina, y recuerden ustedes recuerden lo siguiente, ¿no? Las infecciones urinarias siempre son, o que generalmente casi todas son, ascendentes. ¿Qué significa? Que las bacterias no vienen del riñón hacia abajo, hacia la vejiga, sino vienen de la uretra y ascienden hacia la vejiga. Entonces, si ustedes toman poca agua, por decir, y miccionan una sola vez al día, pues ese arrastre de las bacterias que ocurren normalmente cuando ustedes miccionan, es el arrastre hacia afuera, no va a ocurrir, ¿no?
y la bacteria podría colonizar, ¿no? Eso es una teoría, ¿no? No hay estudios sobre eso, pero si una persona toma la cantidad normal de agua, no necesita tomar más de ello para prevenir infecciones, ¿no? Algo más vamos a hablar cuando entremos al tema después de terminar unas diapositivas, unas pocas diapositivas, vamos a entrar ya al tema de infecciones urinarias, clasificación y todo eso. Si quieren, pueden leer para mañana eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Doctor, yo tengo una Doctor, pregunta. Perdón. Sí, la presentación de los casos clínicos en grupo o es individual. en grupo de 3. Forman grupos de 3, Ya, por favor. gracias. Branco. Ya sí, doctor. Usted nos mencionaba que, o sea, en el caso de una infección urinaria, o sea, mayormente se detecta esto por la clínica del paciente, ¿verdad? Así es. Y no tanto guiándonos de los exámenes de laboratorio. O sea, digamos, puede salir con un cierto campo de leucocitos, pero eso no necesariamente nos indica una infección urinaria. Eso es lo que he transmitido. Uh-huh. Y doctor, en el caso de un paciente asintomático, ¿cómo haríamos? En primer lugar, a un paciente asintomático no le pido examen de orina. Eso también les sabía al comienzo, ¿no? Hay un principio que tienen que también, así como les decía, cuando van a ver un paciente, el consejo que les daba es que empiecen de cero, ¿no? O sea, el paciente no tiene todo lo que le han dicho, asuman eso, no lleven ese concepto, esa carga de que, sí, de repente es esto, no. O sea, traten de ir como que ustedes van a valorar al paciente por primera vez, traten de ir eso. Así también les digo que no pidan análisis, que no son pertinentes, ¿no? No piden, porque se hace eso, ¿no? Por ejemplo, me voy a un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero hay pacientes, se sabe que el 15% de la población puede tener, hasta el 30%, se escriben algunos estudios, puede tener anticuerpos antinucleares positivos. Y hay gente que cree que los anticuerpos nucleares son diagnóstico de lupus, por ejemplo, ¿no? O de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, si el paciente no tiene clínica de una enfermedad autoinmune específica, no le pidas, pues, ¿no? Le pides, si te sale anticuerpos nucleares, un problema para el paciente. Entonces, ¿por qué tengo? ¿Por qué no tengo? Y hay pacientes que es un caos después, ¿no? Porque van de un médico X y les da medicamentos porque él no sabe esto que les digo, ¿no? O sea, la población sana puede tener anticuerpos, ¿no? Entonces, no hay que pedir análisis que no sean pertinentes, ¿no? El ejemplo de la paciente de la eosinofilia. El primer día que fui a verla, me dijo, me van a hacer unos análisis particulares. ¿Qué te van a hacer? Y en los análisis que le habían pedido decía anti-RO, anti-LA, anti-SCL70, anti-perribosomal, anti-proteína, RNP. Entonces, le dije que nos hicieran, ¿no? Porque no cuadra relación. O sea, ¿por qué? O sea, un paciente, por ejemplo, el anti-RO sirve para sobre, pero no tiene clínica de sobre. No va a tener, aunque va a ser negativo, seguramente, pero si sale positivo, lo hace diagnóstico por eso, ¿no? Si no tiene esclerodermia o esclerosis sistémica, sintomatología, no tiene Raynaud, no tiene esclerodactilia, no tiene trastornos esofágicos, ¿qué va a hacer con el anticuerpo? ¿Le va a hacer diagnóstico? No. Igual aplico al paciente. Si no tiene síntomas, ¿para qué le pides el examen de orina? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué diagnóstico quieres hacer? ¿Hacia qué está enfocado el examen de orina? ¿Por qué le estás pidiendo? ¿Te das cuenta? Entonces, es una cosa que tienen que aprender. Tienen que pedir los análisis pertinentes. ¿Pertinentes a qué? A lo que están estudiando, a tu sintomatología del paciente, a tu examen físico. Por eso es así. Para el paciente, presenta los síntomas. De acuerdo a los síntomas, tú examinas al paciente buscando una u otra cosa, concluyes con un diagnóstico probable y ese es un plan terapéutico, un plan diagnóstico, perdón. Puede ser esto y esto, y lo voy a descartar con esto.
No es que el paciente, y eso pasa, y esos para mí son aberraciones que están sucediendo, ¿no? El paciente ya quiere ya salir de medicina y le duele algo y ya va con su ecografía, ya va con su examen de orina, ya va con sus cosas, para que tú tenga, ¿no? Evalúeme, dígame qué tengo, algo así, ¿no? Esas cosas no suceden, ¿no? No es así, ¿no? No es que y hay tantas cosas que hay pacientes, ¿no? Le te cuentan, ¿no? Va y me dice, doctor, esa cosita, mi suegra no puede venir porque es una población de riesgo, no quiere exponerse. Ya, muy bien. Este es su examen de su cultivo, de tratamiento. Pero ¿qué tiene su...? No tiene nada, ninguna sintomatología, pero le están dando tratamiento mensual con antibióticos. ¿Pero por qué le dan? Porque siempre sale un cultivo positivo, pero no necesita. No, como no necesita, el nefrólogo me ha dicho que necesita un problema, o sea, te das cuenta, todo un problema que yo les voy a explicar el tema que sigue, hay un término que se llama, y lean ustedes, les digo que lean ahora, si es que pueden, por favor, lean bacteriuria sintomática. Es muy frecuente la bacteriuria sintomática, sobre todo en los ancianos es frecuente. Sus abuelitos pueden tener bacteriuria sintomática. ¿Qué significa? No tienen síntomas, le haces un cultivo y sale positivo. Y esa paciente que les menciono tenía eso, no tenía ningún síntoma. Y estaban dándole 3, 4 meses de antibióticos. ¿Ya? Y quería que yo le siga dando antibióticos. Obviamente no le di. ¿Qué originó? Se enojó conmigo el paciente. O sea, el paciente se enojó, dijo que iba a reclamar, que decía quejar. Entonces, aquí las cosas están al revés, ¿no? Quien quiere hacer las cosas conforme lo dice la biografía, pegado a lo que es un problemático, ¿no? Y los otros que hacen las cosas que está mal hecho, está bien, es lo correcto. Eso pasa, ¿no? Y pasa muy frecuentemente, ¿no? Entonces, hasta el 50% de los ancianos pueden tener bacterias sintomáticas. ¿Qué significa? No tienen ningún síntoma y tienen curocultivos positivos. Y la bibliografía actual, reciente, 2019, 2018, tanto americana como europea, dice que no se debe tratar, no deben recibir antibióticos. ¿Por qué darles entonces? Y la pregunta es, ¿para qué le hacen examen de orina? Y el médico le dice, no, termines el tratamiento y te haces otro cultivo. ¿Para qué? Si no tiene ningún síntoma la paciente, ¿para qué le hacen cultivo? Solo para crear problemas, ¿no? Y la paciente le están dando antibióticos, está causando resistencia bacteriana, le están haciendo un daño. Fuera un solo caso que ocurre, bueno, ya una caso, no, eso, una vez, 2 veces, ya me olvidé, ya no cuento las veces que ha pasado, ¿no? Y los problemas que me genera a mí, porque yo no les doy tratamiento. No les podría, sería, si yo he revisado, o sea, es otra cosa, ¿no? Si ustedes saben algo, y han leído bien, pues, ¿no? Y están bien documentados, nadie puede que va a venir, porque no, que dice el nefrólogo, dice, no interesa quién sea. Tú estás bien con tu información correcta, actualizado, claro en lo que tienes que hacer, y no te vas a venir acá a cambiar tu opinión solamente porque dice que fulano, sutano, acá no hay esas cosas. Te reitero, aquí no hay experiencia de fulano o sutano, no. Existe una evidencia, punto. Alguien la ha leído y alguien no la ha leído. Y sería el colmo que tú que sabes lo que tienes que hacer y es lo correcto, no lo hagas por presión del familiar. ¿Qué sabe el familiar de medicina? No sabe nada. No puedes tú dejarte presionar por eso, ¿no? Yo creo que eso es otro punto que tienen que hacer. Pero para eso tienen que estar claros y seguros de lo que están haciendo. No pueden estar dudosos, ¿no? Porque si están dudosos y alguien les dice tal cosa, ay, se cambian de opinión, ¿no? Alguien viene de otro lado y dice, no, es así, se cambian para otro bando. No, tienen que ustedes ir como cuando ustedes que les gusta jugar fútbol, pisar bien la cancha, ¿no? Van ahí bien seguros de lo que están haciendo. No, porque si no, va a venir alguien, ustedes si van a estar no van a leer, no van a tener conocimiento y no van a hacer lo que hacen, cualquier persona le va a decir, lo que hace está mal, y tú vas a decir, sí, está mal. Eso está bien, y vas a ir como como cuando alguien camina en una vereda, no sabes si por la derecha, por la izquierda, por el centro, te vas a caer, al final vas a terminar caminando por, el, por la pista y te van a atropellar. Tienes que estar bien seguro cuando hagas las cosas. Y eso solo sucede cuando le das bien las cosas y tengas los conceptos claros.
Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.